económicamente más poderoso que Turquía. Sería el país número 18 en el mundo. Impresionante. Entonces, claro, ¿por qué es impresionante? Porque el Alzheimer, más allá de que es una tragedia humana, de olvidarse de quién es uno, perder la identidad, no conocer a los familiares, impacta en la familia. Porque la persona que convive con alguien con Alzheimer va menos a trabajar, estás más estresada, más ansiosa, más depresiva, toma más psicofármacos. Entonces, hoy en Argentina hay 500.000 de personas con Alzheimer o enfermedades relacionadas. ¿Pero por qué se sabe tan poco, digamos? ¿Cuál es la barrera científica que hay con esta enfermedad? Hoy sabemos, uno de los avances de la neurociencia con respecto al Alzheimer es que los cambios cerebrales preceden a los síntomas en décadas. Esto quiere decir que si uno tiene Alzheimer a los 75 años, quizás a los 50 ya empezaron los cambios cerebrales. ¿Pero no te viste aviso? ¿Cuáles son los síntomas? Sin avisos. El cerebro ya estaba modificándose, vamos a ponerlo en términos más realistas. Si Facundo Manes desarrolla Alzheimer a los 65, quizás ahora mi cerebro ya está... O sea, hay una distancia muy grande entre el diagnóstico y las primeras modificaciones cerebrales. Exactamente. Eso es imposible. Hemos mejorado. Hace 10 años o 15, o hace décadas, cuando los médicos diagnosticábamos Alzheimer, era una persona que era obvio que tenía algo, que estaba perdida, que tenía dificultades evidentes. Hoy, las personas que se diagnostican con Alzheimer son personas que inclusive funcionan bien, que solamente tienen problemas de memoria. Y los médicos sabemos que tienen, pero la gente no lo detecta. Y Facundo, hemos avanzado, pero todavía no hay estudios preventivos que uno se pueda hacer para detectarlo antes, digamos. No, es buena pregunta porque muchas veces hay técnicas modernas. Una de las señales, de los sellos de la enfermedad de Alzheimer son lo que llamamos placas de amiloide. Para hacerlo fácil, hay 2 neuronas y entre las neuronas se deposita un acúmulo de proteínas que deberían ser eliminadas. Ellos se llaman placas de amiloide. Se pensaba, durante muchos años se pensó que esa era la causa del Alzheimer, esa proteína que se acumulaba entre las neuronas. Y hoy se puede escanear eso, se puede hacer escáneres cerebrales y ver, pero hoy sabemos que hay mucha gente que tiene esa proteína de amiloide repartida en el cerebro y no tiene Alzheimer. O sea que tampoco es efectivo 100%. Uno puede predecir en cierta manera, pero no hay un marcador biológico. ¿Se puede revertir el Alzheimer? No. Se puede... Yo creo que el futuro del Alzheimer va a serlo como fue el SIDA, producir una enfermedad crónica. El SIDA hoy no se cura, pero se convirtió en una enfermedad crónica. Antes la gente con SIDA se moría en meses. Hoy vive décadas. Se detiene, muy bien. digamos. Yo creo que el futuro... Primero, hay 2 cosas que vamos a hacer para el Alzheimer. Primero, como sociedad, y les agradezco este programa, es educar a la gente que hagamos todo lo que dijimos. ¿Por qué? O educar a la gente que haga todo lo que dijimos. ¿Por qué? Porque si nosotros como sociedad logramos retrasar 5 años la aparición del Alzheimer, en vez de a los 65, a los 70 o 75, bajaríamos a mitad la prevalencia del Alzheimer. O sea, retrasar la aparición ya baja la prevalencia de la enfermedad porque la gente va a tener otros problemas. El segundo punto es cuando alguien ya tiene Alzheimer, lo que va a haber en el futuro es medicación y terapias no farmacológicas en conjunto que conviertan esta enfermedad en una enfermedad crónica como la diabetes, la hipertensión arterial. Con la que se puede convivir y tener vida ese es el futuro. Por ahora, lamentablemente, tenemos tratamientos sintomáticos que mejoran algunos síntomas, pero en forma temporaria y no curan. Se habla de una investigación... Ay, discúlpame. No, está bien. Se habla de una investigación que se está trabajando sobre una vacuna contra el Alzheimer. ¿Qué hay de cierto? Sí, hay varias terapias involucradas en tratar... Hay mucha plata en todo el mundo tratando de investigar esto, porque es un problema que, como dije, excede la medicina, es un problema político, económico y social, el Alzheimer, porque impacta al paciente y al entorno familiar. Así que hay investigaciones con vacunas, todavía hay resultados preliminares, pero el problema, Fanny, es lo que hablamos antes con Diego, es que nosotros tenemos una enfermedad que cuando aparecen los síntomas ya tiene décadas de cambios cerebrales. Ninguna medicación va a poder cambiar décadas de cambios cerebrales, porque cuando nosotros nos damos cuenta que está la enfermedad, ya hay síntomas, pero hay décadas de cambios cerebrales. En Colombia, un investigador, un neurólogo amigo mío, Francisco Lopera, hace décadas descubrió una familia con Alzheimer genético, hereditario. Y hay alrededor de 4.000 miembros con esta mutación en los genes, que lamentablemente lleva a toda esta familia a tener Alzheimer, en forma temprana, a los 44 años aproximadamente. Y yo estoy involucrado, yo soy
revisor científico del National Health Institute para este trabajo, entre Estados Unidos y Colombia, donde se está dando tratamiento a personas que lamentablemente van a tener la enfermedad, porque sabemos genéticamente tiene una mutación, pero todavía no tienen los síntomas. Así que quizás ese trabajo en América Latina, en Colombia, pueda llevar O sea, estudiando esos cerebros que ya se sabe que van a tener Alzheimer, se puede intentar empezar a predecir. Para mí es el trabajo más promisorio en cuanto a la cura. ¿Por qué? Que hay en el momento, porque estamos dando medicación a personas que lamentablemente van a tener la enfermedad pero no tienen síntomas. Y es uno de los primeros trabajos en esta línea, y esto sucede en Colombia, en América Latina. Eso Y esa puede dar pie a medicación una no la vacuna. ayuda tampoco. No, esa medicación, todavía no sabemos los resultados. Claro. Pero esa medicación se dio antes y no funcionó tanto, pero quizás porque se llegó tarde. Ahora lo estamos dando mucho antes. Ahora- O sea que quizás la ventana, la cura de la enfermedad de Alzheimer viene de Sudamérica. Estamos hablando de cuánto tiempo de crecimiento de estos pacientes, pues imagino que obviamente Y hay que si seguirlos están varios medicando a años. pacientes de 10 años, estamos hablando de que hay que esperar 50 años, No, 40 porque- años, muy 60 años. buena pregunta. Porque son pacientes que desarrollan lamentablemente la enfermedad antes. Tempranamente. Cuando la enfermedad es familiar, cuando es hereditaria, no se desarrolla después de los 65 años como la forma esporádica. Se desarrolla mucho antes, alrededor de los 35, 40, 44 años. Y este es el caso. O sea que vamos a seguir a estos pacientes por los próximos años. Ahora, Facundo, ¿a qué cosas debo prestar atención? Vos decías, no, digamos, sería extraño que yo me olvide de que esté cocinando y no del pollo que se estaba cocinando, eso está todo bien, pero ¿a qué cosas debería yo estar prestando atención como para, digamos, estar atenta a la enfermedad? Bueno, primero, si te lo voy a contar al revés. En el consultorio, cuando viene una persona y nos dice que no tiene problemas de memoria, Sí. nosotros tenemos que hablar en privado con la familia. Cuando la familia nos dice, sí, hay problemas, correlaciona mucho más con un problema, porque las personas también tienden a negar los problemas de memoria. Así que hay que escuchar a la gente que convive con la persona. Lo que dice la gente que convive muchas veces es mucho más preciso que lo que dice la persona, porque la persona niega los síntomas inconscientemente, no es algo Claro. voluntario. Segundo, si yo me olvidé el celular en mi casa Sí. y no lo encuentro, y no sé, o la billetera, y después no es un problema, porque todos nos olvidamos y demás. Pero si yo después digo, lo dejé en el garaje en el auto, y me acuerdo, y cuando lo encuentro en el auto, me digo, estaba acá, eso es normal. Sí, sí, sí. Ahora, si cuando lo encuentro al celular no me acuerdo que lo había dejado ahí, es un problema. ¿Se entiende? Ok. La memoria tiene 3 etapas. La atención. Yo voy al cine. Estoy con mi pareja. Veo una escena en la montaña. Veo, pero no atiendo. Estoy pensando a qué restaurante voy a ir a comer Claro. después. Eso nos pasa mucho. Salgo del cine y mi mujer me dice, ¿te acordás la escena de la montaña? ¿Qué escena? No es que tengo Alzheimer, es que no atendí. O sea, Claro. no podemos recordar nada que no atendimos. Vos me podés estar de la mirando cena. pero no atendiendo. De la cena, pero no de la escena. Exacto. Así que primer paso es atender, luego consolidar, guardar la información y luego evocarla. Las personas con Alzheimer no pueden consolidar, o sea que la información no sale porque no está guardada. Claro. Por ejemplo, las personas con depresión tampoco recuerdan mucho, pero está guardada. Vos le decís a la persona con depresión, ¿era esto o esto? Era esto. Claro. Cuando la información se guarda, no es tanto un problema. Cuando la y hablando información de esto, ¿qué no pasa, se guarda es un problema. ¿Qué pasa, Facundo, cuando hay un episodio traumático en la vida de alguien, que ese momento desaparece y después algo, 10 años después, una imagen o algo lo vuelve a despertar? ¿Qué pasa con Es ese un tema interesantísimo porque hay, primero, varias cosas. El cerebro tiene un mecanismo de represión de ciertas memorias, sobre todo el lóbulo frontal. Esta parte puede inhibir o frenar ciertas memorias. También se ve el estudio de gente que ha vivido, por ejemplo, la tortura o el holocausto. Gente O que abusos. se ha estudiado mucho el holocausto, gente que vio el holocausto. Es que viven hasta los 95, 100 años. Hay Bueno. gente que sufrió el holocausto, sobrevivientes, y se acaba de morir uno de 101 años. Bueno, y muchos recuerdan bien el episodio, pero muchos no pueden hablar del episodio. Hay dos grupos, uno que lo cuentan, le cuentan, es más, muchos libros, mucho material se desarrolló a partir de lo que contaban muchas personas que vivieron el holocausto, pero muchos no pueden contar, porque cuando lo cuentan, le aparecen los cambios corporales de cuando vivieron realmente el episodio. Claro. O sea que hay gente que naturalmente tiene... Lo afecta en lo físico. Exacto, hay un grupo que no puede contarlo. Vos vas a ver personas que, de un grupo de personas que lamentablemente fue torturada, una parte del grupo lo va a contar y no va a tener problema en contarlo y va a ser bien y van a ser
como que revalúan la Porque son realidad. mecanismos de defensa que cada Claro, uno son tiene. mecanismos cerebrales